Perfecto, muy buenas noches, bienvenidos a Arquitecto Gratis. Aquí estamos para asesorarles y ayudarles en lo que ustedes necesiten. Vamos a empezar a organizar un poco el tema. Creo que deberíamos empezar por las consultas que tienen referencia a lo que son las bases, ¿no es cierto? Después empezamos por los pilares, después puede ser losas y después segundas plantas. ¿Qué les parece? Soy todo oídos. Bienvenido, Mao, Patricio, gracias por estar aquí, Miguel, Patricio Troncoso, ya habíamos conversado, Sandra Murgueito, se le agradece, gracias por estar aquí, es un placer tenerla, y Mao Díaz. Empecemos, no somos muchos, así que podemos resolver muchas dudas. ¿En qué les puedo ayudar? ¿Quién dispara primero? No sean tímidos, vamos. O voy a hacer como cuando estamos en clase con los profesores, yo voy a ir nombrando a cada uno para que me diga en qué le puedo ayudar. Se le demora. Bienvenido, Ernesto. Gracias por estar aquí. Leo Mesa. José García, bienvenidos. Por favor, pónganme de dónde me escriben, ¿no? Para ir conociendo el lugar de procedencia de cada uno. Ok, Miguel lanzó la primera pregunta. Gracias, Miguel Hidrobo. ¿Cuál es la luz o la distancia que tiene que existir entre columna y columna o de viga entre viga que debe de existir para tener una losa, una nova losa? ¿Cuánto es lo máximo que puede tener una nova losa? Bueno, las longitudes que debe de tener siempre las determinan las vigas, ¿no es cierto? Tenemos las columnas, que son las que van a soportar las vigas, y las vigas a su vez lo que hace es soportar el peso de la nova losa. Lo que debemos de hacer es poner, por eso yo en el último video que subí de dónde poner las columnas, les daba un rango de medida de entre 350 a 450 metros. Eso vendría a ser el rango que tenemos para poder tener una distancia recomendable de entre columna y por lo tanto entre viga y a su vez la distancia que puede tener la losa. Por ejemplo, si tenemos que en un pórtico estructural, o en este vendría a ser una retícula estructural, tenemos una retícula de 350 por 450, la distancia de la nova losa recomendada no es 450 porque es la más larga, sino sería entre 50, que es la más corta, ¿no es cierto? Ahora, debajo de esa nova losa lo que debemos de hacer es poner unos tubos rectangulares que podrían ser de 10 por 10, de 15 por 15, dependiendo de la distancia. Si tenemos una luz de 350, le ponemos tubos rectangulares metálicos de 10 por 10 por 2 milímetros, ¿sí? Son 10 por 10 centímetros por 2 milímetros, y irían en la parte más corta, ¿no es cierto? Si tenemos una luz que es de 450, entonces ya podemos subir a 15 por 15, siempre a distancia de 1 metro cada uno. Saludos, Joe León, desde Guayaquil, Ecuador. José García, desde Vallehermoso, dice México.
Sigamos con las preguntas. Mao Díaz, de acuerdo. Para una mini cabaña de 5 por 10 se necesita hacer columnas o solo amarrar las planchas. El proyecto está pensado con techo triangular o A, frame, el terreno es arcilloso. A ver, Mao, no sé dónde me escribes. Aquí cuando se determina que el terreno es arcilloso, dependiendo del tipo de arcilla, si es una arcilla amarilla o roja, es un terreno que está bien para la construcción. Lo que pasa es que hay que compactar, ¿no? Hay que ir poniendo una máquina que vaya aplastando el material que tenemos debajo, de terreno, ¿no? Para irlo comprimiendo y que adquiera mayor soporte de carga. En este caso, dependiendo del tipo de terreno, deberías de ver, porque por ejemplo, con la arcilla se hace el ladrillo, por eso lo digo. Entonces, lo que pasa es que es una arcilla roja, en este caso, ¿no? Entonces, con esto se hacen los moldes, se pone en el horno, se calienta y tienes un ladrillo que es bastante resistente. Por lo tanto, lo que hay que hacer es trabajar de la misma forma con los terrenos. Si es un terreno arcilloso, en este caso, ¿no? Si es tipo arcilla con el que haces el ladrillo, si estamos hablando de eso, entonces solamente tendrías que compactar, se compacta por capas de 20 centímetros. Tengo un video por allí de cómo hacer unas bases. Y vas echándole agua. Cada 20 centímetros, 40 centímetros, le vas echando agua y lo vas compactando antes de poder hacer la parte de la estructura, ¿no? La triangular. No se necesita columnas, o sea, porque cuando tú haces la mini cabaña en esta forma triangular que tienes, es una forma que geométricamente funciona bastante bien. Entonces, a la hora de poder conectar las estructuras que vayas a poner, si es columnas no, pero sí podría ser unos tubos rectangulares, ¿no? Que van a ir empotrados al suelo, por lo menos 60, 80 centímetros, fundidos, ¿no? Con puede ser una zapata corrida o una losa, ¿no? De tipo alargada, para poder soportar las estructuras de los costados. Esta distancia que tiene que haber entre columna y columna, vendría a ser entre tubo rectangular y tubo rectangular, deberá ser de más o menos 80 centímetros, porque encima le vas a poner ya el techo, ¿no es cierto? Pilares no hace falta poner pilares. No, porque ya la misma forma o geometría triangular es la que te da un pórtico estructural de forma piramidal. O sea, las pirámides, al tener esta geometría triangular, son óptimas para lo que son las construcciones. No necesitas pilares allí, solamente son los laterales. Leo dice, una consulta, si ya tengo una viga de amarre de hormigón, ¿qué factible sería y resistencia de hacer los pilares y qué medida? Ya, ok, entonces, para la segunda planta, Leo, si lo tenemos, a ver, yo estoy por hacer un proyecto, una idea de proyecto, con casas de 2 plantas, de 2 niveles, que yo creo que podríamos llegar a un tercer nivel, haciéndola solamente de estructura metálica. Vamos a hacer con tubo rectangular de 15 por 15 y lo vamos a fundir de hormigón. Lo vamos a introducir el hormigón dentro de esta estructura. La estructura va a ser rectangular, ¿no es cierto? Ese va a ser nuestro encofrado y dentro de esto vamos a fundir el hormigón, ¿no? Lo tenemos que ir siempre apisonando o vibrando con una varilla, ¿no? Si tenemos un vibrador, mucho mejor. El vibrador es una máquina que te ayuda a vibrar, ¿no? Y que hace que el hormigón se vaya acomodando y no te vayan quedando huecos. No puede quedar huecos dentro de los pilares. Entonces, yo creo que con 15 por 15 fundidos
podemos llegar hasta 3 niveles sin ningún problema, Leo. Entonces, y las mismas vigas, hacemos todo el marco del pórtico estructural con esto, hacemos los tubos, forma de pilares a los costados, hacemos las vigas, ¿no? Y seguimos subiendo, ponemos la nova losa, ¿no? Y seguimos subiendo. Saúl Santos, bienvenido. Saludos desde Playa del Carmen, Quintana Roo. Gracias por estar aquí. No sé si Mao Díaz, si quedó claro, ¿no? ¿Alguien más que se dispare otra pregunta? De nada, Leo. Saúl Santos, gracias por preguntar. ¿Cuánto debería ir enterrado mi poste de madera de 20 centímetros de diámetro si mi altura de nivel de agua es de 70 centímetros y la profundidad es de unos 50? Esto es para la estructura de un muelle. Ah, ok. Poste de madera de 20 centímetros de diámetro. Estamos hablando, Saúl Santos, de agua salada, ¿no es cierto? El tema de trabajar en agua salada es un problema y hacer los pilotes, hincar los pilotes se llama, ¿no? Tú coges ¿cómo se llama? Tu madera, ¿no? Tu pilar de madera en este caso lo tendrías que hundir, porque obviamente no se puede hacer un hueco, ¿no? En un río. Tendrías que hundirlo y tendrías que hundirlo de tal forma que ya no puedas hundirlo más. Esa es la medida. ¿Por qué? Porque cuando tenemos lo que es el recipiente del río, ¿no es cierto? En el interior del río existe una capa, como la capa vegetal que existe en cualquier terreno que esté al aire libre. Existe una capa vegetal que es donde se crea todos los microorganismos, el plancton, el coral, etc., ¿no es cierto? Yo no sé exactamente en esa capa cuánto es el ancho que tiene de esta capa vegetal. Por lo tanto, para poder llegar y hincar tu plinto o tu columna de madera, deberás de llegar hasta el punto en que ya no puede ingresar más. Obviamente esto de aquí es dependiendo de las características del terreno, ¿no es cierto? ¿No? Si encontramos o no un terreno o un estrato de terreno que sea más resistente en el interior. Pero yo sí recomendaría por lo menos 2 metros, sí, fácil. ¿Por qué? Porque además tienes el movimiento del agua. El movimiento del agua ejerce cierta resistencia y cierta flexión o fuerza con respecto a el pilar del muelle, ¿no? Por lo tanto, sí debería tener más o menos, ¿cuál sería la relación? Si tú tienes que tu muelle va a tener 5 metros de altura, debería estar enterrado una tercera parte. En este caso, ¿no? Si es de 5, o sea, si tú dices unos 50, no sé cuánto va a tener tú, ¿no? Pero sí debería estar enterrado una tercera parte, para que tenga agarre en el interior y no se vaya a poder mover, ¿no? Mover por efecto de la subida o la bajada de la madera. Ahora, tienes que tener un tema en cuenta con esto, Saúl, que tú hincas los postes que van a ser las columnas, ¿no es cierto? Cada X distancia. En este caso vamos a tener también una viga que tiene que amarrar, pero la viga de amarre tiene que estar agarrada a la plataforma de tal forma en que el muelle o la parte donde tú pisas vaya a poder subir y bajar según la marea que tengas. Eso es un detalle que es interesante de hacer. Hay que tener cuidado con eso de allí. Porque si lo dejas de forma rígida, puede ser que con el agua también se pueda mover,
Eso una. Otra, también no hagas también con pilares, podrías poner una especie de muelle flotante que sube y baje dependiendo de la altura de la marea. No sé si ya te expliqué y te sirvió algo, ¿no? Lo que te acabo de decir. A ver, Miguel Hidrobo, ¿existen nuevas estructuras prefabricadas para las casas? ¿Hasta qué punto es recomendado estructuras en piso 2 o 3? ¿Estructuras prefabricadas a qué te refieres, Miguel? ¿A columnas? ¿Hay columnas prefabricadas? Aclárame un poquito más ese tema. En columnas, sí. A ver, las columnas prefabricadas son ideales para la construcción. ¿Por qué? Porque están hechos con el hierro. Es un hierro que está bien armado, ¿sí? Que viene armado ya de forma correcta, ¿sí? Viene armado de forma correcta. Y además, la mezcla del hormigón, del diseño que tiene para poder tener una mayor resistencia a este hormigón, es óptima también porque utilizan materiales muy buenos a medidas exactas. Por lo tanto, las resistencias de estas columnas son mucho mayores que las que tú puedes llegar a conseguir si lo haces en tu obra, ¿no? En tu sitio, con tus manos. Y pueden ser, y tendrías que analizar hasta qué punto es más económico el prefabricado, porque ya vienes e instalas, a las columnas que puedas fabricar en casa. Eso podría ser por un lado. Por otro lado, el tema de la estructura o de la... El tema de la unión con la cimentación, por ejemplo, cimentaciones prefabricadas yo no he visto, esa la tienes que hacer en la obra, pero por lo tanto ahí hay un detalle especial entre la unión de la zapata, de la base o el plinto, ¿sí? Que va a unir con esta estructura prefabricada. Qué bueno, Saúl. Es por el diseño. Miguel, el diseño es el óptimo dependiendo de lo que quieras hacer. Las columnas prefabricadas que encuentres en el mercado pueden ser de 20, no creo que haya, o sea, no sé cuáles son las que haya en tu mercado más bien. Empecemos por allí. ¿Cuáles son las que has visto y qué es lo que querías hacer? Creo que quieres hacer, no me has dicho todavía, 2 o 3 plantas, sí. Dime de qué tamaño existen y te puedo decir si es recomendable o no. Ya te digo, para mí las estructuras prefabricadas son recomendables. Aquí en Guayaquil, Ecuador, se utilizan mucho para hacer puentes o pasos a desnivel de vehiculares. Y estos puentes o estas vigas son pretensadas. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Que tienen unos nervios interiores además para que las vigas resistan el paso de los vehículos, ¿no? Tienen altas resistencias y mejores prestaciones que las vigas normales. Siempre es mejor, por ejemplo, cuando tú preparas el hormigón, si lo traes comprado ya con un mixer, es mejor calidad el hormigón que el que tú prepares en obra, por ejemplo, ¿no? Sumándole o analizando el costo de lo que puede ser la mezcla y demás. En obra, con el personal, con los materiales, o contratar un mixer. No siempre es más caro y ganas mucha rapidez también. Mao Díaz, si se usa pilares de madera de 4x4 para el techo triangular, ¿tendrá buena resistencia? Madera de 4x4 pulgadas, ¿no es cierto, Mao? Si es de 4 pulgadas, estamos hablando de que son 10 centímetros.
de madera. ¿Cuánto vamos a hacer la estructura triangular? ¿Qué alto va a tener la casa? Si estamos hablando de que es una altura de 3 metros, está bien. Si ya sobrepasa los 3 metros, deberíamos de subir ese espesor al doble. Al doble por lo menos deberíamos estar hablando en pulgadas. Yo hablo en centímetros. Podrían ser 8 por 8. Tres metros, sí, dejémoslo de 4 por 4, pero cuando hagamos el pórtico triangular, tratemos de que en las esquinas del triángulo, ir poniendo unos amarres, templadores, ¿sí? Para que no se nos vaya a descuadrar el triángulo. ¿De acuerdo? Eso lo tienes que hacer, dependiendo de lo que vayas a poner encima del techo, cada cierta cantidad o espacio. O sea, ¿qué quiere decir? Cada 80 centímetros si vas a poner madera. Puede ser más largo si vas a poner otro material que tenga mejor resistencia. Saúl Santos, ¿cuál es el ángulo mínimo para una palapa circular a base de madera con 20 centímetros de diámetro con techo de zacate natural? El ángulo mínimo para una palapa circular. ¿La vas a hacer triangular, Saúl? ¿Cuál es el ángulo mínimo? 20 metros de diámetro con techo de zacate natural. Es que no entiendo cuál es cómo es o sea, ¿qué es lo que me quieres preguntar? ¿Ángulo mínimo con respecto a qué? Si es circular, con respecto al techo. Lo que quieres saber es la inclinación del techo, ¿no? Si es circular de 20 metros, estamos hablando de que tu punto central estaría en 10. Ya, está bien. Sería en 10. Las paredes del círculo lo hacemos de 250 en el punto central o en la columna central que vas a tener. Podríamos tener tranquilamente con ese material, vamos a ponerle 1 metro más. O sea, los laterales son 250, en el interior, columna central, 350. Lo que te da una caída en tu techo de 1 metro. ¿Sí? Eso sería más o menos el ángulo. Así es más fácil, ¿no? Bueno, no sé si hay más preguntas. Gracias a todos por estar aquí. Patricio. Estaba esperando tu pregunta, Patricio. Quiero ampliar una casa que es de albañilería. Tiene 2 niveles. El nuevo proyecto, primer nivel, ampliar el living y cocina. Segundo nivel, hacer 3 habitaciones, una terraza en un tercer nivel. Ok, Patricio. ¿Tenemos columnas ya? Me dices que está en albañilería. Entiendo que ya tienes medio construido. Coméntame un poco cómo está el tema para irlo entendiendo y ver cómo lo podemos hacer. Hola, Víctor Enrique. Gracias por tus comentarios.
Miguel, hay problemas con los diseños en invernadero por los vientos, igualmente en las casas de techo de zinc. ¿Cuál es lo recomendado para evitar que se lleven los techos el viento y el ángulo de la fuerza? Ya, ok. Si tenemos problemas porque hay mucha fuerza por el viento, lo que se suele hacer es inclinar mucho más los techos, o sea, hacer casi una casa de tipo triangular, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque con la forma triangular la vuelve aerodinámica y el aire que vaya a pasar, ¿no? Dependiendo obviamente, siempre hay que analizar también cómo vienen los vientos. Por ejemplo, si el viento viene en este sentido, nosotros ponemos la casa enfrente del viento, va a tener mayor resistencia al viento, ¿no? Entonces siempre tenemos que ver para poder girar. Cuando no se puede, lo recomendable es que esa estructura sea lo más alta posible, ¿no? Y tratar de poner un cortavientos como que estuvieras andando en bicicleta, ¿no? Como cuando andas en bicicleta y el aire te da, no te paras en la bicicleta porque ejerces más presión, ¿no es cierto? Lo que haces es ponerte lo más pegado posible al timón, ¿no? Tienes menos resistencia al viento. Por lo tanto, si existe ese tipo de vientos, lo que podemos hacer es tratar de hacer una especie de elemento que corte el viento en el sentido en que va. Los vientos van en un sentido por la mañana y en otro sentido por la tarde. Siempre circulan por las mismas direcciones. Esa es una ventaja. Entonces, podemos utilizarlos para poder conseguir hacer algo que corte y si no, esa no es una buena opción para ti, podríamos, lo más recomendable es hacer techos que tengan o que estén, entonces los techos se ponen, los clavos en los techos, la sujeción de los clavos en los techos, siempre se pone uno, ¿no? Por cada tramo de correa, ¿sí? Que soporta el techo. Entonces, en vez de poner uno, podríamos poner dos, por ejemplo, si no podemos cambiar el material. Ponemos dos o hasta tres si nos cabe, ¿no? Dentro de la ondulación superior. Eso podría ser una buena solución. Ahora, si estamos en el borde donde te pega el aire, podemos hacer lo que te expliqué, ¿no? Tratar de fijar que el techo no quede volado solo, sino tratar de reforzarlo para que cuando venga el viento se tope con una superficie más resistente, ¿no? Entonces, si es zinc, se va a doblar como papel, pero si ya ponemos una superficie un poco más gruesa, cuando venga el viento va a tener mayor resistencia. A ver, creo que me quedé. Sigo, ahora sí ya están escribiendo. O ya entraron más gente o ya perdieron la vergüenza. Hay problemas con los diseños de invernadero, igualmente las casas de los techos de zinc. ¿Cuál es recomendado para evitar ya? Eso ya está. Mau Díaz, muchas gracias por su respuesta. Gracias a ti, Mau, por estar aquí. Patricio Troncoso, ¿qué tipo de losa, vigas y pilares debería utilizar? La que tú necesitas, requieras, se te acomode mejor. No existe, en el mundo de la construcción no existe una sola forma de construir, ¿sí? Se puede utilizar lo que se tenga a mano, hay que ser con cierto cuidado, siempre sentido común. Sí, en este caso, lo que tú tengas a mano, lo que sea más barato para ti, ese es el mejor material que puedas escoger. Lo que tengas a mano, lo que sepas trabajar más. Otra vez, Patricio 3. ¿A qué profundidad deberían ir los pilares zapatas? Entiendo que estoy en un país sísmico, correcto. Aquí en Guayaquil, en Ecuador también es un país sísmico. También nos regimos por ciertas normas internacionales para hacer las construcciones sísmicas. Dependiendo de la altura que tenga tu casa, no es suficiente o no es necesario poner mucho hierro para que la construcción sea sismo resistente. Siempre hay que poner lo indicado. Las construcciones no se pueden hacer de todo rígidas, tienen que ser bastante flexibles, ¿no? Si las construcciones son muy rígidas, se parten, ¿sí? Entonces, por lo tanto, las construcciones, por ejemplo, los rascacielos muy altos, cuando estás en la parte de arriba siempre hay un pequeño movimiento pendular, ¿no? Que es normal y que hace que la estructura no colapse. Cuando es rígida, pues en el momento en que haya cierto movimiento se parte y ahí pueden haber problemas. Sí está construida, Patricio, primero y segundo nivel sólido.
sea, Patricio, ya tienes el primero y segundo. ¿O lo quieres hacer de hormigón en este caso? Víctor Enrique, ¿puedo poner abajo vigas de 20 por 20 y castillos? Luis Enrique, no, perdón, Víctor Enrique, me preguntaste. No me has preguntado nada más. ¿Con respecto a qué? ¿Qué vas a hacer, Víctor? Planta baja y primer piso. Los castillos son de 20 por 20 también. Cuando dices que eres a las vigas, ¿no es cierto? Las vigas deben ser siempre un poco más anchas, ¿no? Dependiendo de la distancia que haya entre columna y columna. ¿Cuánto va a tener entre columna y columna? Ya. Las técnicas para unirse a la estructura metálica. Por ejemplo, si tenemos losa, para yo poder anclarme mi nueva columna a la losa, hay dos formas. Las dos son válidas, ¿sí? Podemos poner una plancha metálica del mismo tamaño de la columna para que embone allí y podamos soldar. Si tenemos, eso es lo óptimo. Pero también podemos hacer es picar en la losa un poco y agarrarnos de las varillas que estén dentro de la losa. Eso podría ser otra forma. Pero siempre tenemos que agarrarnos de alguna forma a la losa. Si es, por ejemplo, en la parte de la base, es lo mismo. Hacemos un plinto, ¿sí? Si vamos a utilizar estructura metálica, hacemos el plinto y encima le ponemos una placa. Las placas tienen que ser mínimo para columnas, sí recomiendo que sea entre 3 milímetros a 5 milímetros de espesor, ¿sí? Del ancho de la columna suficiente. Miguel Brito. Hola Miguel, gracias por estar aquí. Arquitecto, ¿usted recomienda algún software para estructuras? Chispas, no te puedo recomendar ninguno, no trabajo con ningún tipo de software para estructuras. Lo tendrías que preguntarle a algún ingeniero. Y lo que pasa es que los ingenieros que yo conozco todos son más canosos que yo y más viejitos y no creo que utilicen software para estructuras. Víctor Enrique, columna 3 metros 50. Sí, entonces las vigas, Víctor, por favor, que sean de 30 por 25. ¿Sí? En las vigas tengo que hacer un video que yo de hecho lo estoy preparando con respecto a las vigas. Las vigas no son iguales que las columnas. Las vigas van en función de los largos que tenemos y del tipo de material o losa que vamos a poner. Pero siempre mejor hagámoslo de 30 por 25. 30 por 25. ¿Sí? La parte de 30 es la parte más alta. ¿Por qué? Porque así evitamos que se pandee o se flexe. Eso, qué bueno que te haya servido, Patricio. No es complicado. O sea, simplemente hay que tener ciertos... Bueno, hay que saber un poquito de eso es todo. ¿Qué más con respecto a las estructuras? Después, si vas a hacer una tercera planta, Patricio, y tienes las columnas metálicas, es lo más barato y lo más rápido. Si puedes conseguir de 15 por 15 o de 10 por 10, dependiendo, si solamente vas a hacer un nivel más y ya no vas a poner ninguna losa encima, rellénala de hormigón. ¿Sí? La rellenas de hormigón, con eso ganas la resistencia. Miguel, siento no haberte podido ayudar con eso. Ok, Víctor, espero que te haya servido. Bueno, señores, ya hemos estado 43 minutos aquí. Para los espectadores que están, les tengo una noticia. Se pueden hacer miembros de este canal. Hay un video referente donde puedo explicar un poco o donde ustedes van a saber cuáles son los beneficios para hacerse miembro. Van a tener una sesión presencial, en este caso una asesoría presencial y sería personal del análisis total de su obra, ¿no? Con alternativas a las construcciones y demás, por un precio, la verdad que 2 Coca-Colas te compras por eso, el valor serían 5,50 y te invito a que formes parte de la membresía porque así te podré ayudar de mejor forma. Vas a tener, como te dije, 45 minutos de asesoría personalizada, esa es la palabra que no me salía hace un rato, en los temas relacionados a tu construcción.
Patricio, ¿se puede poner un jacuzzi en la terraza? Claro, puedes poner lo que quieras. El jacuzzi es, ¿de qué medida será? Es dependiendo del volumen de agua que va a tener. 60 centímetros de ancho, o perdón, de profundidad por 1 metro, 2 metros por 1 metro. Sí, sí, es casi como que pusieras un tanque elevado. Bueno, señores, eso es todo. Los espero. Si tienen más dudas y más preguntas, la semana que viene, el día miércoles a las 8 de la noche, hora ecuatoriana. Espero que les haya servido algo de lo que les dije. Suerte. Ah, sí, para hacerse, gracias, Oscar. Para hacerse miembro del canal solamente tienen que ir a, no sé si aparece la pestaña unirse, ya debería aparecer, ¿no es cierto? Pero no aparece, ¿no? Sí. O sea, debería aparecer, cuando ves los videos, debería aparecer un botoncito azul que dice unirse. Espero que aparezca, así que, bueno, sería por ahí, Oscar, si no me escribes. Gracias, Miguel. Norberto Vázquez, saludos. Una pregunta si quiero... A ver, Norberto, dispara. Dispara, Norberto. No te vayas. Ya se fue Norberto. Te dio directamente. Ah, aparece y no pide pago. Gracias. Dice que aparece pero no pide pago. Ok, Oscar, ya vamos a corregir eso de allí. Gracias por darnos ese dato. Bueno, no se olviden de suscribirse también, aunque aunque no necesiten el tema de la membresía, pero suscribirse también me sirve, también apoyan a este canal y siguen viendo los videos que sigo subiendo. Claro, sí. Gracias, Patricio. Se puede hacer, es con tarjeta de crédito, ¿no? Sí, con tarjeta de crédito. Así que están invitados, son 5,50. La verdad es que es bastante económico para poder llegar a la mayor cantidad posible y poder asesorarlos mejor en su construcción. Acuérdense que tenemos la lista de reproducción de Construyo, donde tú construyes y yo te ayudo a construir tus sueños. Bueno, señores, muchas gracias. Nos vemos. Chau.